Lo hemos denominado rescate pulmonar por el daño que causa este SARS-CoV-2 en el pulmón. Entonces, para conocer un poco de la historia de los coronavirus, bueno, es importante notar que estos se descubrieron en la década de los 60 y que su origen hasta el día de hoy es desconocido, que su nombre de coronavirus se adjudica a su aspecto, que tiene un aspecto parecido a una corona, ¿ya? Y hablando un poco vamos a hablar un poco de la introducción, hay que conocer un poco más al virus para conocer su mecanismo de acción y asimismo poder conocer la fisiopatología de su enfermedad. El coronavirus, bueno, esta es la familia. Esta familia de coronavirus tenemos que se divide en 4 géneros. Tenemos los géneros alfa, beta, gamma y delta, siendo que el alfa y el beta son los encargados de producir las enfermedades en los humanos y el gamma y el delta en los animales. Ahora, de esta división, el alfa se encarga de producir enfermedades comunes, como lo venía haciendo muchos años atrás, como resfriados, gripes, diarreas, pero en los últimos años han aparecido nuevos géneros de este virus y se lo categoriza en el género beta, puesto que dentro de este género tenemos al SARS-CoV-2, al MERS-CoV y al SARS. Eh, el mayor reservorio de estos coronavirus es el murciélago, pero también se sabe que están presentes en otros animales, como las vacas, los cerdos, algunas aves cantoras. Y dentro de algunas infecciones, es importante descartar las infecciones causadas por el género beta, producen zoonosis. Entonces, en febrero del 2020 se declaró una pandemia y por tener términos claros, bueno, vamos a diferenciar entre el SARS-CoV-2 y qué es el COVID. Entonces, el SARS-CoV-2 se lo denomina el virus, es el nombre del virus. Y el COVID-19 es la enfermedad. Ahora, dentro de las características que tiene este SARS-CoV-2, ¿ya? O coronavirus, bueno, tenemos que es de un tamaño mediano, ¿ya? Y su peso alrededor es de 100 nanogramos, nanómetros, su tamaño, ¿ya? En los últimos años hemos tenido 3 picos importantes de estos coronavirus. En el 2002 tuvimos la aparición del SARS-CoV, ¿ya? En China, en el 2012 el MERS, en Arabia Saudita, en Medio Oriente, y ahora a fines del 2019 tuvimos la presencia del SARS-CoV-2. Eh, se dice, todavía no es confirmado, que su origen se inició en un mercado de Wuhan, ¿ya? Se dice esto porque los primeros pacientes que fueron diagnosticados con esta enfermedad eran trabajadores de este mercado y otros frecuentaban el mercado. Entonces de ahí se podía decir que ese podría ser su origen, ¿ya? Hablando un poco de las características que tiene el virus, bueno, tenemos el virus que tiene una cápside, tiene una cápside que recubre al virus, ¿ya? La cápside que recubre al virus, ¿ya? Tenemos que dentro de él tener su material genético, es el ARN, ¿ya? Y que tiene en su cápside, esta membrana que tiene aquí es una membrana bilipídica que la adquiere después de infectar a una célula. Adquiere esta membrana, ¿ya? Tenemos los receptores, las glicoproteínas S, que esto van a ser para que ustedes puedan entender la llave de entrada a la célula a través de otro receptor, los receptores ECA, ¿ya? Tenemos la glicoproteína M, que este le va a dar la estabilidad, el ensamblaje, ¿ya? Entonces, esta membrana que posee, esta es la membrana que es muy, es muy, es muy frágil al jabón, porque el jabón tiene micelas. Entonces, esto de aquí es lo que destruye el jabón y deja el virus inactivo, ¿ya? Entonces aquí hablando un poco de los mecanismos de acción por los cuales cómo actúa el virus, cómo
cómo se genera este estrés oxidativo, cómo se genera este daño pulmonar. Bueno, tenemos que el SARS-CoV-2, a través de su receptor, a través de los receptores ECA2, ¿ya? Que están presentes en las células alveolares, también están presentes en el endotelio, en otros tejidos. A través de esta glicoproteína S es la puerta de entrada. Entra, una vez adentro, a través de la polimerasa, el ARN polimerasa, comienza a haber una síntesis de este ARN, de este material genético, y también de la misma manera a través de las proteínas que posee este virus hay un ensamblaje. Se genera la infección y se generan nuevos virus, y estos virus son excretados, ¿ya? Por exocitosis a través de la célula y salen a infectar a otras células. Este gráfico es muy importante para denotar cierto tipo de acción que tienen ciertos medicamentos que aún están en estudio, como es el caso de la hidroxicloroquina, que se la utiliza mucho en pacientes con este cuadro, y la hidroxicloroquina actúa de intracelular, cambiando el pH, alterando el pH de la célula e inactivando al virus. Ahora, toda esta infección, todo este síntesis de ARN, todo eso se da dentro del virus, dentro de la célula, perdón, dentro de la célula, en el citoplasma celular. Ahora, otro mecanismo por el que actúan, por ejemplo, tenemos la citromicina, que es otro medicamento muy utilizado aquí en nuestro medio, que lo han utilizado para este tratamiento. Este actúa en los receptores en los receptores S, en la glicoproteína S, que inhibiendo la unión entre el receptor S y el receptor ECA de la célula. Y entonces aquí tiene otro mecanismo. Ahora nos vamos a una parte importante. Yo voy a hablar también acerca un poco del paracetamol. Paracetamol es un fármaco, bueno, que de uno de los fármacos más seguros, ¿sabes? Que es de los que es inocuo, se cree que es inocuo, pero en el caso de la neumonía por COVID-19, no debería ser tan así. El paracetamol es ingerido y una vez que ingresa al cuerpo es metabolizado. Este paracetamol es metabolizado en metabolitos sulfactados, metabolitos glucuronados, ¿ya? Estos son metabolitos no tóxicos. Pero otra parte del paracetamol es metabolizado en N-acetil benzoquinonimina, ¿ya? Este metabolito sí es tóxico. Y aquí es donde actúa el glutatión. El glutatión se une a este metabolito tóxico y genera el ácido mercaptúrico, que tampoco es tóxico. Pero aquí vamos a hablar un poquito de la toxicología de esto aquí en términos sencillos. Las intoxicaciones nosotros las podemos dividir en agudas y crónicas. Las agudas, bueno, como ya conocemos, una intoxicación por paracetamol aguda tiene que ser mayor a 7 gramos ya, en una ingesta única, o también otras guías hablan de 120 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, también existen las intoxicaciones crónicas con el paracetamol, que no básicamente llevan a esto, sino más diríamos a una sobredosis. Pero esta sobredosis causa la disminución del glutatión, ¿ya? ¿Cómo funciona? 4 gramos al día, 4 gramos al día de paracetamol entre el segundo día y el octavo día hace una disminución moderada, ¿ya? Y en su totalidad, en algunos casos, del glutatión hepático. Entonces, disminuyendo este antioxidante, que es uno de los antioxidantes más potentes que tiene el cuerpo. Ahora, lo asociamos ahora a lo que causa esta neumonía por coronavirus, causa un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo genera la liberación de radicales libres. Ahora, esta liberación de radicales libres es donde el glutatión que se encuentra en el pulmón comienza a actuar.
a combatir este estrés oxidativo. Pero cuando ya no hay más glutatión en el pulmón, el cuerpo tiene que sacar de algún lado el glutatión. Y entonces ahí es donde se utilizan las reservas de glutatión que tiene el hígado. Ahora, el hígado ya no tiene glutatión por este consumo que ha hecho a través de metabolizar el paracetamol a través de su metabolito N-acetil-P-benzoquinonimina, ¿ya? Entonces, ahí donde nosotros queremos hacer énfasis es que en esta enfermedad el paracetamol no debe ser usado. Esto está basado en la teoría, ¿ya? En nuestra experiencia, nosotros tenemos mucha experiencia con estrés oxidativo, tenemos mucha experiencia con el paracetamol en las intoxicaciones, ¿ya? Entonces, esto es lo que genera. Entonces, hay muchos estudios que se han realizado con el N-acetilcisteína como captador de radicales libres y también como prepulsor del glutatión, ¿ya? Algunos, también nosotros tenemos mucha experiencia con el N-acetilcisteína porque le damos múltiples usos, no solo como mucolítico, sino también lo usamos como antídoto. En el caso de la intoxicación por acetaminofén, por fósforo blanco y para quad. Nosotros hemos relacionado mucho este daño que causa el COVID-19 a la intoxicación por paraquat, donde también genera un estrés oxidativo, hace un daño pulmonar y al final termina el paciente haciendo una fibrosis pulmonar y por eso mueren, ¿ya? Entonces, dentro de la guía del Ministerio de Salud Pública, actualmente no se enfoca en el tratamiento del estrés oxidativo que genera el virus, están un poco más enfocados, bueno, a combatir al virus directamente. Entonces se ha propuesto muchos fármacos, ya que están, todavía no hay una evidencia fuerte que diga que son fármacos que van, un sustento científico para ser usados en estos casos, pero por ningún lado se nombra a los prepulsores de glutatión o se nombra a la N-acetilcisteína, ¿ya? Como antioxidante, ¿ya? Entonces, en nuestra experiencia, en las últimas semanas, nosotros hemos atendido una gran cantidad de pacientes con neumonías por coronavirus, en diferentes fases, en fase 1, fase 2, fase 3, estadios moderados, estadios graves como este, pacientes graves, y otros en estadios no tan graves, donde nosotros hemos actuado con los protocolos, recomendados a nivel internacional y también haciendo guía de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública en estos casos. Pero en nuestra experiencia, bueno, hay fármacos que están siendo evaluados, todavía su evidencia en el tratamiento, pero todavía no se ha incluido hasta el momento al N-acetilcisteína o algún precursor de glutatión. Entonces nosotros aquí en estos pacientes, nosotros hicimos énfasis en la clínica del paciente y también en las imágenes, ¿ya? A través de tomografías, otras radiografías presentaron a los pacientes. Entonces nosotros los clasificamos, hicimos un manejo de la siguiente manera. Dimos 70 miligramos, por kilogramo de peso, en una hora, ¿ya? De N-acetilcisteína. Y luego lo continuamos con 600 miligramos, cada 6 horas, hasta ver una mejoría del paciente. En pacientes, moderados a severos, esta terapia intravenosa. En pacientes asintomáticos o leves, con síntomas leves, nosotros hemos estado utilizando, el N-acetilcisteína, 600 miligramos vía oral cada 6 horas por 2 semanas, ¿ya? Y también hemos usado promotores del glutatión, ¿eh? Porque también son otra fuente muy importante. Conjuntamente hemos trabajado con el maestro, el doctor Jorge Luis Gaibor, que también estamos en investigaciones acerca de lo que estamos haciendo, un buen ensayo, tenemos alrededor de 45 pacientes y todos la mayoría con una evolución muy favorable, con una clínica que cambia notablemente después de la carga rápida, las 24, 48 horas. Entonces, esa es nuestra experiencia.